fue menos la participación, 55% de la participación en la elección de convencionales constituyentes y paso de concejales. Esto es lo que se eligió ayer en Santa Fe. Mayoría absoluta, no absoluta, casi absoluta, para poder sancionar lo que quiera en la reforma de la Constitución Maximiliano Puyaro, uno de los principales gobernadores de la República Argentina o de los que mejor mide según un sinnúmero de encuestas que andan dando vuelta. Sacó un 34, casi un 35% de los votos, menos que cuando fue candidato a gobernador, pero en una elección constituyente. Con dos temas. Un peronismo que fue dividido en tres, pero que el que más votos sacó salió segundo. Una Libertad Avanza que fue sola en Santa Fe y salió tercera. Una Amalia Granata que sigue siendo sola y sigue obteniendo votos porque logró entrar como convencional constituyente. La reelecta diputada provincial Amalia Granata, con algunas particularidades, donde, por ejemplo, en Rosario, en el departamento Rosario, ganó un candidato que iba por la Libertad Avanza, pero que era muy conocido porque era un periodista de un medio importante en la ciudad de Rosario, donde la boxeadora, por ejemplo, Locomotora Olivera, que estuvo con nosotros, ¿se acuerda? Acá el año pasado, bueno, entró como convencional constituyente, va a ser constituyente en la vecina Santa Fe. Algunas particularidades, digo, que tuvo esta elección, que fue la primera del año. Claro que cambia el escenario en octubre, porque no va a estar Puyaro en la boleta, no puede estar Puyaro en la boleta en octubre. Entonces, ahí tiene una contra, a ver quién es el candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe. Un Monteverde en el peronismo que aparece con fuerza y que esto fue una muestra de que tiene acompañamiento, quedó segundo, con posibilidad de seguir creciendo y de buscar la unidad con Lewandowski y con Zuckerman, por ejemplo, si es posible. Algunos de los escenarios que se dieron en Santa Fe. ¿Qué pasará en Entre Ríos? En Entre Ríos todavía no hay alianzas. El cierre de alianzas son el 7 de agosto. El 7 de agosto, ustedes piensen en San Cayetano. Ese es el día de presentación de alianzas electorales para las elecciones que van a ser en octubre. Falta mucho todavía, pero por eso todavía no se habla del tema. Me voy a ir a hablar con uno de los funcionarios que yo creo que funcionan. La semana pasada lo mostró el gobernador en una conferencia de prensa cuando se habló de la reducción del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. ¿Por qué es importante reducir el déficit? Más allá de decir, bueno, hay que cumplir con la ley, mantener el 82% móvil. Hay un dato que a mí no me pasó desapercibido, aunque creo que a la mayoría sí. ¿Fue récord de jubilaciones el año pasado? ¿Es verdad que se venían jubilando en la provincia 1.500 personas por año y el año pasado se jubilaron más de 4.000? Eso dijo el gobernador. Se lo voy a preguntar a él. ¿Me acompañan? Dale. Vamos a charlar ahora con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, Gastón Bañat. ¿Cómo le va? Bueno, ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. Bien. Gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, parece que es uno de los pocos que funciona. No, yo creo que no. Porque... Bueno, lo dijo el gobernador. Bueno, gracias. Pero... El gobernador dijo, no dijo eso no. textualmente, pero bueno, presentó el déficit de la caja y yo digo, a los que le pidió el gobernador, está enojado con algunas áreas del gobierno, o sea, después le voy a contar cuáles son las áreas que está enojado el gobierno, lo muestra usted como uno de los que ha rendido examen y aprobado. Estamos trabajando bien en el organismo, con todo el equipo, consiguiendo los objetivos que nos pidió el gobernador. Así que bien. Yo, como tema a destacar, creo que hay una imagen que es la que uno puede conseguir entrando a la página de la Caja, a la parte de estadísticas, que un poco resume un montón de cosas. Resume el momento actual, que es una estabilización de los datos, una consolidación de un trabajo que se viene haciendo. Y también da mucho para decir de que está público, de que hay una transparencia en los datos y sobre todo del punto de partida, un punto de partida que era muy complicado, que hoy sí lo vemos, realmente el desafío era muy importante. Esa es la parte de datos. Ajá. Eso es lo que está público, que esta gestión, digamos... Este es el déficit que usted tomó. Esa es la página, la parte... Si puedo poncharla a pleno, ¿no? Esta es la parte de datos, donde vemos que tenemos
publicado mes a mes cómo se compone los egresos y los ingresos, el déficit resultante. Se abre después, cuando uno va más abajo, en los meses, acá, por ejemplo, la parte que está en azul, uno la abre y Sí. tiene la cuenta ahí, tiene disponible. Pero entonces, básicamente, la gente hoy puede saber bien en detalle ¿Cómo hizo? cómo se calcula. ¿Cómo hizo? Hay un protocolo publicado ahí que explica cómo se calcula para darle consistencia de que todos los meses se calcula de la misma manera. ¿Pero cómo hizo para reducir el déficit? Ah, bueno, por eso digo, es muy importante situarnos en la parte del gráfico que es enero del 2024, Sí, cuando donde, asumieron. claro, donde hay una combinación de factores que hoy parecen lejanos, pero que eran el verdadero desafío, que era tomar la decisión política que tomó el gobernador de no postergar más las medidas, porque era un sistema colapsado a la que había que agregarle 72 incrementos que estaban pendientes, había que agregarle paritarias que en ese momento mensuales, anualizadas, eran más del 200%, había que agregarle una caída de recursos durante todo el año que fue inédita, y lo que sobre todo había que agregarle era una transición de muchos años de gestión a una nueva gestión en el cual mucha gente, 5.000 eran los que están en trámite, digamos, de este primer año, que estaban en condiciones de jubilarse y que obviamente daban por terminado su ciclo y la gran mayoría se iba a jubilar. Bueno, el organismo reaccionó de excelente manera a todo este pedido del gobernador para poder operativamente aumentar la carga y aumentar el trabajo operativo en uno de los ejes, que es la parte jubilatoria, digamos, jubilar gente. El otro trabajo tiene que ver con el control del gasto y el otro tiene que ver con el control de los recursos. A ver, si usted tiene más... El año pasado se jubiló más gente que la que entró al Estado, A ver, ¿o no? la cuenta tiene que ver con, primero, la cantidad de gente que se jubila y cómo evoluciona la masa de jubilados, ¿no es cierto? Hay bajas y altas. Las 4.200 que anunció el gobernador son las altas que se dieron. Jubilaciones. De jubilaciones en estos 15 meses desde enero del año pasado. Que mes por mes uno va viendo por escalafón cuántos hombres, cuántas mujeres se han jubilado. Pero el desafío es porque uno le agrega esa carga a un momento crítico que era de un déficit desbocado, muy alto, que sumaba más gente todavía, porque, digamos, siempre explicamos y lo explicamos acá en este programa, de cada 100 pesos que uno paga, al jubilado hay que darle 82. Sí. Y de esos 82 uno recauda 60, por decir así. Entonces, cada 100 pesos que uno le echa al sistema me devuelve 22 de déficit. Cuanto más plata le echo, más déficit me devuelve. Entonces era sumamente importante ordenar, sumamente importante controlar el gasto, sumamente controlar lo que se recauda, porque es un sistema que se desgasta naturalmente. O sea, todos estos resultados, como vemos acá en el gráfico, de 4 o 5 meses continuos, con una baja considerable de más de 40%, tiene que ver con contener ese desgaste natural que tiene el sistema, que lo va a seguir teniendo. Cada vez va a haber más jubilados y menos aportantes, con lo cual tenemos que tomar medidas para controlar ese desgaste. Está bien, ¿cuánto incidió el aumento del aportante? Bueno, el aportante activo Fue muy importante. le dieron 3 puntos más. Fue importante Claro. a términos recaudatorios. El aumento de la alícuota fue importante, es un esfuerzo compartido. Estamos hablando de que cada empleado público paga el 19% de sus ingresos. En ese enero del 24 fue donde había que tomar una decisión muy importante y el gobernador la tomó, porque no se podía posponer las medidas, no se podía posponer atacar los problemas. Y todos entendieron, por eso lo hicimos de esta manera, los gremios, los trabajadores hicieron el esfuerzo y todos entendieron de que había que intentar, como dijo el gobernador, hay que defender el 82% móvil y había que intentarlo, Sí. había que cuidar el sistema. Bueno, llevamos 1 año y 3 meses y los resultados son alentadores en ese sentido, que no solo no se disparó el déficit, sino que hemos logrado contener ese desgaste natural del sistema. Empezaron a ganar una pelea con Nación. También, por primera vez, en esa parte de recursos, en esa parte que uno tiene que gestionar, recaudar todo lo que tiene que recaudar, había una deuda de Nación pendiente
de retomar esa relación que tiene que ver con la responsabilidad que tiene por ley la Nación de girar los fondos que le corresponde a la provincia, que es hasta hoy la única provincia que ha firmado y que está recibiendo fondos. Y también por primera vez, como siempre lo destaca el gobernador, se presentó en la Corte Suprema el reclamo de la deuda anterior al 2024. Bueno, todo eso tiene que ver con esa cantidad de tareas en simultáneo que hemos venido haciendo este año, que aparte de jubilar gente, que es para lo que está el organismo, bueno, esa nueva política de trabajo, esa nueva cultura de trabajo que Entonces, la fuente de financiamiento de la caja son los aportes de los trabajadores en actividad. Esto que decía En el cuadro, bueno, ahí cuando lo abrís tenés distintos ingresos que tienen que ver con recaudación de aportes. Cualquiera de los azules, ahí está. Ahí está. Bueno, esto básicamente, ahí tenés el aporte del 19% de aportes personales y contribuciones patronales. Es el mayor. Exactamente. El aportes y contribuciones que tiene que ver con los municipios, porque los municipios, digamos, se le paga la jubilación a los jubilados provinciales de los municipios, pero cada municipio hay que cobrarle por separado, digamos. Este aporte ANSES es lo que... Esto es la cuota de lo que viene todos los meses, de lo que se firmó, 26.000 millones en 13 cuotas. Los recursos nacionales, que son algún goteo que viene de coparticipación de algunas cuentas que corresponden, que por ejemplo en el mes de septiembre es mucho más importante porque el vencimiento de ganancias nos genera un ingreso extraordinario en el año y ahí se nota mucho más la ayuda. Y después la recaudación de las cuentas propias, que tiene que ver con escuelas público-privadas, que también hay que aportar, o sea, también aportan y hay que recaudar, digamos, lo que es por fuera de la administración central. Bueno, básicamente lo que hemos hecho es un seguimiento con un protocolo todos los meses de las mismas cuentas, de las mismas... ¿Usted paga de jubilaciones y pensiones todo el mes? ¿84.000 millones? El mes pasado fueron 86.000, sí. Este es anterior. Sí. Eso es el total, ¿no es cierto? El bruto. Ahí tenés las retenciones. ¿Por qué esto pasaba? Era un secreto a voces, pero tengo entendido que sigue pasando, y si no, desmiéntamelo usted. Hay personas que están jubiladas y el Estado las vuelve a contratar. No, a ver, la ley... Profesionales. La ley, la 8732, es muy clara que alguien que está jubilado tiene determinadas cosas que puede hacer y determinadas cosas que no puede hacer. Lo que no puede hacer es volver a aportar. ¿Se entiende? Está bien, pero lo contrata como monotributista. Está bien, pero tiene que ser el monotributo sin aporte. Lo que no puede generar es un nuevo aporte a un sistema jubilatorio. Está bien, pero usted le está pagando a una persona como jubilado y le está pagando de vuelta por un trabajo. Bueno, pero esos son casos especiales que tienen que ver con una función específica de que el que lo contrata considera que es la persona adecuada para hacerlo. O sea, no es la... A ver, razonamiento común, lo mío es playito, le diría yo. Sí. Pero está bien. A ver, que usted le esté pagando... Lo que estaba mal era lo que usted estaba... me esté pagando una jubilación a mí y yo encima vuelvo a prestar servicio para usted. Lo que estaba mal era lo que pasaba, era que había más de un empleo, digamos, con el jubilado, y aparte un empleo con aporte, y eso no se hacía el control y la suspensión correspondiente en tiempo y forma. Porque eso sí es un doble perjuicio. Porque ese aporte después generaba reconocimientos de servicio que gestionaban un ajuste sobre la jubilación que ya tenían, con lo cual era un doble perjuicio. Pero bueno, básicamente lo que se hace ahora es un control mensual de cruce de base de datos para que la persona que está jubilada, el beneficio que nosotros pagamos, se pague el que corresponde pagar y no el que no corresponde pagar. Ese es el control del gasto. O sea, uno es muy rígido porque las jubilaciones obviamente hay que pagarlas. Bien, pero a mí me hace ruido que una persona que trabajó toda su vida en el Estado, cumplió la función, cumplió los años de aporte, cumplió la edad jubilatoria, se jubila y el mismo Estado lo vuelve a contratar para hacer lo mismo de vuelta. Aunque sea sin aporte. Para mí está mal. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que son hoy los menos los casos esos. Seguramente. Son los menos y tienen Pero más. hay, Sí, hay. El tema es que hoy por lo menos están al que le toca esa función lo está haciendo de la forma que hay que hacerlo, ¿no es cierto? Porque está el control para que lo haga de esa manera. Y el que no lo hace así, se le suspende la jubilación, se le practica la deuda por la cantidad de meses que cobró indebidamente esa jubilación y tiene que hacer frente a esa deuda para volver a cobrar el beneficio. Está bien, pero si esa persona sigue trabajando y cumpliendo una actividad, aunque ya esté jubilado, ¿no debería optar por uno de los beneficios, no? No si cumple con la ley, digamos. Puede hacerlo en tanto y cuanto cumpla con la ley, que no esté haciendo un nuevo aporte.
¿Se entiende? Sí, sí, sí. Igual me hace ruido. Bueno, igual hacía más ruido que había No, cientos, claro. había cientos de jubilados, cientos, las auditorías son de control, no son persecutorias, no tienen está nombre y bien. apellido, son casos, pero había cientos de beneficiarios que tenían una incompatibilidad y su beneficio tenía que ser suspendido. Bueno, ese proceso es el que hace un año estamos haciendo, digamos. ¿Van a modificar el sistema jubilatorio o no? No en lo inmediato, digamos, no hay nada. El gobernador tiene intención de seguir haciendo políticas públicas a largo plazo para salvar el sistema 8732 y el 82% móvil, que creo que así como él entendió que valía la pena defenderlo, es lo que tenemos que entender todos y sobre todo los empleados del Estado, de que vale la pena defenderlo, que es un gran sistema que paga un 82% de movilidad, que no es muy común en el resto del país y en la nación, y que vale la pena defenderlo y que se desgasta y hay que ayudarlo, digamos, ¿no? El otro día fueron algunos docentes a reclamarle que, explíquemelo bien, que ustedes les liquidaban a los jubilados docentes. Es la resolución 2168. ¿Cómo es? Eso es así. Cuando uno se va a jubilar por el régimen especial docente, necesita cumplir determinados requisitos. 52 años las mujeres. Que es 52 años las mujeres, 54 el hombre y 25 años frente al alumno. Bueno, hay casos en los cuales hay simultaneidad de aportes, o sea, aparte de dar clase frente al alumno, tiene otra actividad. En el caso del docente puro, una actividad jerárquica de director, de supervisor. En ese caso es compatible, porque es puro de la docencia del régimen docente. Lo que pasaba es que había una resolución del año 2006 que si usted, por ejemplo, era presidente del IAFA y aparte daba una hora de clase en la universidad, si tenía los años de docencia se podía jubilar por el régimen docente a esa edad. Claro. Pero no pretender cobrar el sueldo del IAFA, ¿se entiende? Entonces lo que hicimos en esta gestión con una resolución, también ha pedido el gobernador, fue que si vos te querés jubilar porque cumplís con los requisitos del régimen especial docente, cobrás solo las horas docentes hasta la edad de la jubilación ordinaria. Ahí recién se te integra el otro cargo que no tiene que ver con la docencia. Cuando no tiene que ver con la docencia. Exactamente. Si fuera directivo, sí. Si fuera directivo docente, sí. Los directivos docentes, la parte docente puro, sí. Ajá. Lo que no se permite es la simultaneidad en el cálculo del haber previsional de otro aporte que no sea de la docencia. Está bien. Que había muchos casos, digamos, que por lo general son los que tienen rango superior de sueldo, digamos, ¿no? Claro. ¿Cuánto está la jubilación mínima en Entre Ríos? Y el cronograma comienza en 700 y pico mil pesos. Los municipales es el escalafón más bajo. El promedio de las jubilaciones en Entre Ríos es buena, es 3 veces más que la nacional. El promedio de la mínima está en 1.200.000. El promedio, claro. ¿Y este mes tienen que pagar con aumento de la inflación del mes pasado? Hay una paritaria firmada que es la que se va respetando. En teoría ustedes... El IPC más. Ustedes tendrían que hacer, en teoría, todos los deberes para que a fin de mes, cuando se dé el cronograma, pagar a los jubilados 3,7. Nosotros pagamos lo mismo que se le paga a los activos. Nosotros replicamos en espejo la movilidad de los activos. Y el ministro de Economía nos dijo a nosotros, yo voy a aplicar lo de la inflación, que es lo que se acordó en paritaria. 2,4 en el pasado, 3,7 El mismo decreto que saca Economía para los activos, nosotros lo replicamos en los pasivos. ¿Eso cuándo sale? ¿Para fin de mes? Y eso en la liquidación que tenemos que hacer la semana que viene. La semana que viene. Sí. Ahí ya la liquidación. O sea, usted la semana que viene ya va a saber si paga. Ahí ya se chequea con Economía como todos los meses el incremento y se aplica a la liquidación, digamos, como corresponde. También. Bueno, interesante como siempre. Muy gracias. Charlar con usted. Y la verdad que lo felicito porque está claro que funciona, porque los números han demostrado que ha hecho el trabajo que le han pedido. Y es más, y esto no lo dice el gobierno, los gremios, cuando uno le pregunta, che, del gabinete, y se están sorprendidos con hay mucho diálogo. Se explica todo, se publica todo y sobre todo un gran trabajo en equipo, que es el que permite poder ejecutar las intenciones del gobernador, que en esto ha sido clave, ¿no? La decisión política.
Gastón Mañat, gracias por la visita. Muchas gracias. Señoras y señores, Gastón Mañat, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos, clarito con todos los conceptos y todo lo que está pasando con los números de la Caja en la provincia, que están, como él decía, y lo mostramos acá, publicados en la página web de la Caja de Jubilaciones. En un ratito te cuento el anuncio del gobernador de mañana, 9:30 de la mañana, todos expectantes a ver qué va a pasar. Otro pase del PJ a Cambiemos. Un exintendente, te cuento después de la pausa, un exintendente de una ciudad importante ya forma parte del gobierno porque ya se firmó el decreto correspondiente. Y se sienta después a charlar con nosotros el hombre encargado de la obra pública de la ciudad de Paraná. Usted dice, pero voy a la mañana y está cortado, vengo a la mediodía y está cortado. Bueno, ¿por qué? Porque hay obras. ¿Cuáles son esas obras y cómo viene la producción de eso? Te lo contamos después de la pausa con el titular del área de Planificación e Infraestructura de la ciudad de Paraná, Eduardo Lorefisi. Y más tarde viene un economista. Y no te pierdas la foto de la estación de servicio. Ya venimos. Entre Ríos avanza y con ella crece la demanda energética. Enersa desarrolla nuevas obras que conectan barrios, industrias y comercios. En verano aumenta el consumo y tu esfuerzo es clave. Cuida la energía en tu casa para un futuro sustentable. Crecemos juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Asegura tu verano con Yapser. Aprovecha un 30% menos en seguros de auto, moto, embarcación o movilidad personal. Además, contratando cualquiera de estos te llevas un 50% de descuento en el seguro de tu hogar. Sí, aseguras tu hogar sin pagar las primeras 6 cuotas. Ingresa ahora en www.yapserseguros.sec.ar o contactate con tu productor asesor de seguros. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Cycle through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me. Este mes, renova tus espacios con Ciloc desmontables. Perfectos para cualquier ambiente. Acústicos, de poco mantenimiento y de fácil colocación. En solo 24 horas. Visítanos en Avenida Ramírez 1809 o llámanos al 343-471-6962. Y recibí presupuesto sin cargo. Te esperamos. Somos Secoplan. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, nosotros te damos una de las 1000 manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo Pack Emprendedores. Un pack que tiene todo lo que tu emprendimiento necesita para crecer. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Conocé más en bancoentrerríos.com.ar. Banco Entre Ríos. Acá, para vos.
Estamos en vivo aquí en ¿Quién dice qué? En el 11 TV. Vamos a hablar de la ciudad de Paraná. Después le cuento quién es el ex intendente que se pasó a las filas de Frigerio. Es uno de los pases, yo diría que hasta acá el pase más importante, porque ha habido varios pases, pero de reserva. Este era jugador de primera división. Que pasó, hasta acá es uno de los pases del año. Ya firmó. Iba a ser precandidato a gobernador, por el peronismo incluso. Llegó a pegar algún afiche en algún colectivo en la ciudad de Paraná, en acuerdo. Así que bueno, un ratito les cuento de quién se trata. Pero ahora vamos a hablar con nuestro próximo invitado, Eduardo Lorefice. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Pero sí, muy bien. Bueno, yo dije planificación e infraestructura en la Secretaría. Es correcto. ¿Es así? ¿Está bien? Sí. Bueno, gran frente de obra en la ciudad de Paraná. Se continúa y mucha gente dice está cortada la calle. Pues está cortada la calle porque hay una obra, no es porque no hay nada, no es porque hay un cartel que dice próximamente haremos algo, sino que se está haciendo algo. ¿Todo eso lo están haciendo con fondos propios? Sí, exactamente. Todas las obras que está encarando el municipio lo hace con fondos propios, con aporte de los paranaenses. Ajá. Sí. Y en este momento están con mucha maquinaria, que esto también trae seguramente algún desvío, alguna demora en el tránsito, sobre todo en el microcentro, en Ramírez, en Tucumán Cervantes. Cervantes. Ahora empezamos Buenos Aires también, calle Buenos Aires también. Ajá. En realidad tenemos 21 obras en marcha. 21. Sí, obviamente las que tienen mayor impacto son estas, que son en el área central, que generan, por supuesto, algún inconveniente con la circulación vehicular, sobre todo en la mañana, que es cuando... Mañana y mediodía. Mañana, sí. Mañana y mediodía, digo. Claro, sí, son los horarios más complejos por el centro cívico, la actividad del centro cívico, de las escuelas. Ramírez. Sí. El sector que va hacia Laurencena. En Ramírez teníamos dos frentes, uno ya lo terminamos, que es Ramírez Sur, pasando Báez, se prolongó Avenida Ramírez hasta Crisólogo Larralde, y se hizo también calle Noaco en ese sector. Eso es pavimento nuevo. Y por otro lado se está haciendo el mantenimiento de losas. Ramírez en el sector norte es de hormigón y tiene alguna intervención ya seguida referido a caños de agua con alguna pérdida, lo cual ha generado que esa reparación haya dejado bacheo en hormigón, en asfalto, y no en hormigón, y lo que se hizo fue ahora recomponer todas las losas para volver a la normalidad, digamos, con lo que es hormigón, y aprovechar algunas circunstancias para reparar alguna cañería con alguna pérdida que todavía teníamos en esos sectores. Ramírez, ¿cuánto tiempo va a demandar? En Ramírez, probablemente en el mes de mayo ya tengamos terminado este sector de Avenida Ramírez. Estamos hablando de la gente que va al sentido sur-norte. Se está trabajando en ambas manos. También, claro, en ambas manos, no. Sí, tanto sur-norte como norte-sur, digamos. Si querés, el que va hacia Laurencena o el que viene desde Laurencena hacia el centro, en ambas manos se está trabajando. Aprovechamos que tiene doble losa cada dirección, digamos, entonces se trabaja una mitad de calzada y después la otra mitad en ambos sentidos. Sí, para que los automovilistas tengan precaución, o sea, hasta mediados de mayo va a seguir el tránsito. Sí, vamos a seguir con intervenciones hasta que podamos terminar todo el saneamiento en el sector. Todavía tenemos una pérdida de agua que se nota, digamos, cuando uno va circulando, que hay que reparar y después de eso ya repararemos las losas. Ramírez, que se ve dejado de hacer hace mucho tiempo. Ramírez, el mantenimiento. Ramírez tiene más de 50 años esa parte de hormigón. Y lo que está debajo también, digamos, o más. O sea, es una obra que, como cualquier obra, con el paso del tiempo requiere un mantenimiento, y parte de eso es lo que estamos haciendo ahora, digamos, referido a... En general, en todas las obras lo hacemos, además, que es cuando hacemos una intervención en asfalto, actualizamos, si se quiere, la infraestructura que está por debajo, ya sea de cloaca o de agua. Claro. Fundamentalmente porque tenemos falta de esa inversión en la ciudad en todos lados. Tenemos 87 kilómetros de cañerías de hierro fundido y 50 y algo de kilómetros de cañería todavía en asbesto cemento. Hay cosas que son muy viejas que hay que reparar. Hay, por supuesto, otras que están hechas nuevas, pero son las que menos inconvenientes tenemos.
Calle Gualeguaychú. Calle Gualeguaychú, estamos haciendo un esfuerzo enorme para terminarlo el jueves, para poder habilitar el tránsito, para no interrumpir la actividad comercial en el fin de semana largo. Es una obra que se hubiera podido concluir ya hace unos días, pero tuvimos muy lluvioso febrero y parte de marzo, eso nos extendió los plazos de obra, pero se está avanzando muy, muy rápido para poder habilitarlo justamente el jueves, probablemente después de mediodía. Gualeguaychú, ¿eso lo van a seguir haciendo para el lado de las 5 esquinas? Sí. Sobre todo la parte del carril exclusivo colectivo, que es el que más se rompe. Sí, justamente las intervenciones... Y la esquina. Sí, exactamente. Las intervenciones que estamos realizando en este momento en la área central están fundamentalmente enfocadas en las arterias que tienen circulación de colectivo. Cervantes, Gualeguaychú, también estamos por intervenir mañana justamente en Buenos Aires, calle Buenos Aires. Tenemos planificado hacia adelante calle España, calle Córdoba, calle Tucumán, todas las arterias que en general, por justamente la exigencia, la demanda que tienen por la circulación de vehículos pesados, están más deterioradas. Claro. Bueno, Tucumán está en obra con Cervantes. Sí, sí, Sí. se van tomando individualmente cada una. Mañana vamos a Tucumán, en este momento no, estaba Cervantes entre Tucumán y bueno, a Buenos Aires, que ya se concluyó. Y ahora mañana empezamos con calle Buenos Aires. Hoy cuando conté que venía usted me dice, pregúntale por qué el material lo trasladan en hora pico. No sé, ¿cuándo fue el viernes? ¿Cuándo fue que llevaron material en hora pico? No sé, mediodía. Sí, hoy también. El tema es que las tareas se programan de determinada manera. O sea, cuando se hace pavimento con asfalto, como fue el caso de hoy y del viernes pasado, hay una tarea primero que es la de fresado, que es retirar toda la carpeta existente, en caso de que se encuentre que es necesario hacer el saneo, que se llama, o sea, la recuperación cuando hay un bache que tiene debajo deteriorado lo que es base y subbase. El asfalto básicamente es una alfombra, no es la terminación, pero no es lo que sostiene la circulación vehicular. Lo que lo sostiene es lo que está por debajo. Si eso está deteriorado por una pérdida de un caño, que se ha humedecido y se ablanda, es necesario hacer la reparación de eso. Y a posterior se hace la imprimación asfáltica y después la carpeta. Eso inevitablemente demanda. Ahora, nosotros estamos arrancando 6 de la mañana, 5:30 ya tenemos el corte, 6 de la mañana se están iniciando el traslado de máquinas y los trabajos. Y lleva unas 6 horas más o menos realizar todo lo que es el fresado, que es retirar la carpeta para preparar la calzada para que reciba la imprimación y la carpeta nueva. Y las otras 6 horas son de la colocación de la carpeta y todo el trabajo, digamos, de allanarla y dejarla en condiciones. Y inevitablemente nos toca mediodía, no es intencional, digamos, sino que es el horario en que se hace la tarea, digamos. ¿Qué otra frente de obra tienen? Bueno, tenemos, sobre todo fuera de bulevares también, estas son las más notorias, decía, pero estamos trabajando en Bajada Grande, estamos empezando tareas de pavimento y de cordón cuneta también en 2 frentes en Bajada Grande, un barrio aceitero. Después tenemos Villa María también, una obra que salió adjudicada por presupuesto participativo, que se está comenzando ahora en estos días, ya se comenzó, digamos, y se están iniciando las tareas, que también es de asfalto, no de asfalto, sino de pavimento con hormigón. También se hizo Parque del Río, por calle Echeverría y Blas Parera. Se está haciendo Antonio Crespo también en el sector de Blas Parera, también por donde están la zona de clubes. La mayoría tiene que ver con calles. No, con calles y algo, bueno, obviamente, tienen que hacer caños de agua, cloacas. Sí, nosotros en general cuando hacemos las obras de pavimento hacemos en general todo lo que es la infraestructura debajo nueva. Si podemos, pasamos cañerías de agua por vereda para no tener inconvenientes con nuevas roturas a futuro. Y si es necesario reemplazar cloaca, también se hace. En realidad, esas son quizás las que estamos nombrando ahora, pero estamos haciendo extensiones de redes de agua, hemos hecho extensiones de cloaca también y además tenemos otro tipo de obras. Estamos con una recuperación integral del Parque Gazano, lo que es un espacio público que ya está pronta a concluirse, que está quedando muy bien, un lugar que tiene muchísima ocupación por los vecinos del sector, es el espacio más grande que hay en la zona sureste de la ciudad y la verdad que estamos muy contentos con eso.
Se concluyó la Plaza Carbó después de muchísimo esfuerzo también, hace pocos días, y ya pronto vamos a tener un evento en ese lugar para comenzar a incorporarla a los espacios que estamos utilizando. Lo que está atrás de los bloques ahí de Ituzaingó también, la plaza esa. Esa es una obra nueva, esa es una configuración. ¿Es verdad que esa plaza la descubrieron? No, en realidad eso era un espacio de la municipalidad donde habitualmente se dejaban materiales para lo que es las tareas de conservación vial. ¿Sabe lo que me dijo un funcionario hace muchos años? Cuando llega una gestión en la municipalidad tiene que revisar los cajones para ver qué proyecto quedó dando vuelta para continuarlo rápidamente, para tener una obra rápido. ¿Es verdad que a este lo encontraron ahí dando vuelta? No, para nada. No, es una... ¿Se sabía que estaba, lo decidieron? Sí, la idea en realidad está vinculada a reconfigurar todo ese sector. La intendenta tiene una idea muy clara de lo que pretende todo ese sector, que es un sector que está vinculado a lo cultural. Hay emprendimientos privados que trabajan con la cultura, está Casa Boulevard, el Salón de Bicoer también, está La Taller, hay lugares privados que trabajan sobre la cultura, y tenemos también el Juan L., que también es otra obra que estamos ejecutando, que está pronta a terminarse, y la idea es que todo ese sector se genere un paseo cultural, digamos, vinculado a todo lo que tenga que ver con artes y la parte comercial y gastronómica. Antes que me olvide, porque lo nombró al pasar, ahí está Racedo todavía sin terminar. Sí. Es parte de la obra del Juan L., vinculado a esto que mencionaba. Nosotros hicimos el traslado de la cañería de agua sobre vereda. Eso nos implicó 150 conexiones domiciliarias que hay que realizar, y los enlaces de cañería, si bien no es grande, son 400 metros, hay partes que es doble frente porque tiene dos sectores, digamos, y parte que no, porque donde Juan L. es todo sobre lo que sería acera norte, pero igual es una intervención que requirió de la modificación de la red de agua, y se están concluyendo esas tareas para poder habilitar Racedo a la normalidad. Ahí nos están llamando gente, mucha gente, gracias por mensajear, me dice producción, si tienen planificado o en qué plazos lo que es las calles del Barrio Nuevo, el 500 viviendas, que ese también quedó pendiente. Las casas se entregaron la casa y se entregaron las casas nomás. Sí, ahí tenemos una diferencia, si se quiere, con lo que es YAPB. YAPB, cuando presentó el proyecto original, cumpliendo con las exigencias que tiene el municipio ya desde el 2010, tenía que pavimentar esas calles internas. No una conexión, porque en realidad estaba sobre una calle que estaba pavimentada, pero sí todo lo que es calle interna. Y cuando se presentó el proyecto, llevaba esa terminación. Las circunstancias del cambio electoral, digamos, que generó la salida de los fondos nacionales y la dificultad que tiene tanto provincia como municipio sin esos aportes, generó un cambio respecto de la postura de ellos. No tienen el dinero básicamente para hacer la inversión, y estamos discutiendo un poco cómo podemos tomar esa diferencia. ¿Cómo le fue con Frigerio el otro día? Bien, tenemos buena relación con el gobierno provincial, compartimos territorio, la idea es que... ¿Les van a dar una mano con algo o no? Esperemos que sí, nosotros confiamos que sí, estamos trabajando juntos en varias cosas como para poder avanzar en conjunto. Los dos tenemos necesidades y tenemos demandas sobre el gobierno nacional, que es en definitiva el que más se ha retirado y donde más se siente la falta de aportes, y en eso vamos juntos por las obras que dejaron inconclusas, que son importantes. Estas calles que decíamos recién, debería venir de ahí la plata. Sí, pero bueno, ahí estamos en la lucha a ver si conseguimos que se hagan esos aportes. Lo mismo que es la circunvalación con la Ruta 12. Es una obra nacional que se dejó abandonada y es una inversión enorme. ¿Y falta poco? Le falta poco en porcentaje, pero en inversión no es poco dinero. Y no para el municipio, digamos, para un municipio estaríamos hablando a lo mejor de la mitad del presupuesto anual de un municipio. Claro, pero para provincia, para Nación. Para Nación no es un aporte importante, y bueno, no hemos logrado todavía que se definan a poder continuarlo, a pesar de que está dentro de las obras que iba a continuar Nación. Eduardo, gracias por la visita, ha sido muy gentil. No, por favor, gracias a ustedes. El secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Lorefice, con nosotros.
clarito, todo el frente de obra, todo lo que está pasando en la ciudad, el tema de La Plata, un faltante de aportes. El gobierno nacional lo dijo el otro día que habló con nosotros el ministro de la provincia, Schneider, lo acaba de decir él. El gobierno nacional se retiró, se fue, no está para la obra pública en las provincias. Después de la pausa, hablamos del gobierno nacional, hablamos del acuerdo con el fondo, hablamos del anuncio de la salida del cepo, del impacto, no solamente en el valor del dólar, el valor de la canasta básica de todos los días. Canasta básica que está en 1.100.000 para una familia tipo. Debajo de eso, pobreza. Y después vengo con las fotos. La de la estación de servicio, una foto del peronismo en Concordia, un par de fotos que tienen que ver con Frigerio y te voy a contar lo que va a anunciar mañana a las 9:30 el gobernador de la provincia. Ya venimos. Cuando sos un emprendedor, tenés que encargarte de todo. Por eso, nosotros te damos una de las 1000 manos que necesitas. Conocé nuestro nuevo pack Emprendedores. Un pack que tiene todo lo que tu emprendimiento necesita para crecer. Porque si en tu proyecto estás en todas, nosotros estamos con vos. Conocé más en bancoentrerrios.com.ar. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Through the darkest of days, having some heartbreak away. Never let you go, never let me. Este mes, renova tus espacios con Cielog desmontables. Perfectos para cualquier ambiente. Acústicos, de poco mantenimiento y de fácil colocación. En solo 24 horas. Visítanos en Avenida Ramírez 1809 o llámanos al 343-471-6962. Y recibí presupuesto sin cargo. Te esperamos. Somos Secoplan. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Entre Ríos avanza y con ella crece la demanda energética. Enersa desarrolla nuevas obras que conectan barrios, industrias y comercios. En verano aumenta el consumo y tu esfuerzo es clave. Cuidar la energía en tu casa para un futuro sustentable. Crecemos juntos. Enersa, Gobierno de Entre Ríos. Asegura tu verano con Yapser. Aprovecha un 30% menos en seguros de auto, moto, embarcación o movilidad personal. Además, contratando cualquiera de estos te llevas un 50% de descuento en el seguro de tu hogar. Sí, aseguras tu hogar sin pagar las primeras 6 cuotas. Ingresa ahora en www.yapserseguros.sec.ar o contactate con tu productor asesor de seguros. Bueno, ya les cuento quién es el dirigente peronista que se pasó a las filas del gobernador Frigerio y a qué cargo. Vamos a hablar con un licenciado en economía, él es docente también universitario, y queremos que nos explique un poco, en el término que podamos entender claro, qué pasó, qué significa esta salida del cepo y cómo nos puede impactar a los ciudadanos a pie, aquellos que no vamos a ir a comprar dólares porque no tenemos cómo comprar dólares, sino que tenemos que ir a comprar la canasta, la alimentaria, ¿no? Esa que aumentó
casi el 6% alimentos y bebidas no alcohólicas, según el INDEC, el mes pasado. Claudio Coronel, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Muy Buenas bien. noches, gracias por venir. No, por favor. Bueno, ¿qué significó este anuncio de la salida del cepo? No más cepo en la Argentina. Bueno, fue en realidad una medida parcial. En realidad el cepo se liberó para las personas físicas, bueno, humanas en realidad se llaman ahora, que son los que pueden operar ahora para compra y venta, con la idea de, bueno, mostrar esta medida de, bueno, estamos terminando con los controles cambiarios, que era una demanda muy fuerte del fondo. Obviamente fue un acuerdo que se hizo con el fondo previo en esta idea de flexibilizar un poco el tipo de cambio. Y también termina siendo un poco un reconocimiento implícito de que el programa que venía llevando adelante se estaba agotando. En Twitter fue muy eufórico el presidente con sus característicos insultos, ¿no?, hacia las personas, diciendo no, que el programa está bien, el tipo de cambio no está atrasado. La cuestión es que salir de este programa, donde se venía sosteniendo el tipo de cambio bastante rígido, muestra un poco que en realidad las críticas que había sobre ese atraso y sobre que todos le preguntan, ¿no te fuiste este verano? Se fueron a Brasil, muchos a Miami, a México. Bueno, es una señal de que el tipo de cambio estaba apreciado y esto genera problemas. De ahí esta idea de esta salida, que entiendo yo no era deseada por el gobierno, fue impuesta por el fondo. Ellos esperaban hacerlo después de las elecciones de octubre. Esta devaluación, esta flotación, dice el gobierno, del dólar entre 1.000 y 1.400, que hoy cerró a 1.200. 1.200. ¿Cómo va a impactar? ¿Puede impactar en la inflación? ¿Va a impactar en la inflación? Seguramente tenga un impacto en la inflación. Habrá que ver, sobre todo porque esto recién arrancó, todavía no sabemos dónde se va a terminar ubicando. De mañana hubo varios problemas para operar con el dólar oficial. Hubo mucha gente intentando incluso sacar fondos de distintos brokers, no pudieron. Hubo varios problemas en el sistema. Esto de que iban a estar preparados los sistemas claramente fue una mentira, porque no los tuvieron listos. Y hay que ver si en los próximos días esto se estabiliza ahí, si sube, si hay algún esquema de intervención indirecta como para sostenerlo en estos valores, pero probablemente sí tenga un impacto sobre los precios. Habrá que ver qué medida toman los importadores. Hay que ver si no hubo adelantamiento de importaciones, si no hubo información privilegiada antes, pero en principio tendrías algún impacto. A ver, el salto fue del 10%. Yo no veo que tengamos un salto de esa magnitud en los precios, porque la brecha era más chica, porque no había tantas expectativas de inflación, más allá de que hubo una aceleración en el último tiempo, pero seguramente este camino hacia el 2% que estaba buscando el presidente va a llevar un poco más de tiempo. Fue 3,7, se conoció el viernes, quedó disimulado por el anuncio. Exacto. Pero los alimentos fue de casi el 6. Sí, eso tiene que ver mucho porque hay que recordarle a la gente que hace ya varios meses que los dólares financieros se vienen despegando, vienen acelerándose por esta idea, estas expectativas que evidentemente estaban bastante bien fundadas, de que iba a haber un salto cambiario, hubo una devaluación o algo iba a pasar. Entonces la gente se empezó a dolarizar en este desconocimiento de hacia dónde iba a haber el dólar salir después. Cuando se empiezan a despegar el oficial de los paralelos en estos regímenes que tenemos ahora de controles de cambio, normalmente la inflación termina siguiendo lo que pasa al dólar financiero. Recordemos lo que pasó en los últimos tramos del gobierno de Massa. Tuvimos muchas intervenciones en los medios sobre esto, donde cada vez que pasaba algo saltaba el dólar MEP y enseguida teníamos un salto inflacionario. Bueno, normalmente cuando empieza a pasar esto, empieza a tener su réplica en lo que es inflación, y los alimentos son muy sensibles a lo que es la variación del tipo de cambio. Por eso digo que probablemente en los próximos meses tengamos valores similares a este 3,7 y alimentos parecidos, o quizá un poco más alto, pero habrá que esperar cómo se comporta en los próximos días. Ahora, con esta medida del viernes al lunes y de este lunes a fin de mes, el primero que pierde es el asalariado. Sin lugar a dudas, el gobierno no anunció ningún tipo de medida de contención de ingresos, como por ejemplo la tuvimos cuando fue la devaluación de Caputo en diciembre, esa monumental devaluación. Automáticamente salieron a anunciar un incremento del 100% de la asignación universal por hijo. Esta vez no la hubo, y yo creo que esa medida no hubo porque no tuvieran espalda fiscal, que de hecho la tienen mucho más que en ese momento, sino porque tenés el fondo que te dice contener el gasto, y en segundo lugar
sería como decir, che, esto va a ser inflacionario. Entonces yo creo que están esperando, pero yo creo que sí que va a tener un impacto sobre los salarios y en especial más impacto porque estas aceleraciones inflacionarias fueron carcomiendo un poco esa recuperación que sobre todo el privado tuvo, así que va a ser un problema sin lugar a dudas. No creo que, por lo menos por el momento, esta medida afecte el consumo hacia afuera, lo que es un problema. Me refiero a que quien pueda probablemente siga importando más o siga viajando al exterior o se siga cruzando a Chile, que era uno de los problemas de este atraso cambiario. Este ajuste no lo resuelve, incluso por lo menos hasta ahora lo abarata. Yo quiero que veamos esta etapa de ayer del diario Clarín, porque cada vez que el Fondo Monetario firma un acuerdo con la Argentina, a mí me hace acordar al consenso de Washington. ¿Tá? Es decir, bueno, privatizaciones, flexibilización laboral, bueno. Esta etapa, si yo la comparo con alguna del 89-90 y del 2001, es la misma. Es que esos consensos no han cambiado demasiado. ¿Pero eso es así sí. esto? ¿Esto que reclama el fondo? Sí, el fondo está queriendo sobre todo una reforma en torno a la edad jubilatoria. ¿Sí? Quiere corrección de regímenes, que es una discusión que probablemente en Entre Ríos la tengamos. Sí, recién estuvo bañada acá. Exacto, por eso te lo comento. Pero dijo por ahora no. En algún momento esa discusión está. Lo que pasa es que no es fácil introducirla hacia los gremios, sobre todo en los regímenes como de la policía y los docentes. Pero si hay un tema con eso, hay una idea de, bueno, o igualamos a las mujeres o subimos a 70 años. La realidad es que la edad de las personas ha crecido muchísimo, ya no es lo mismo nivel de salud. Los regímenes previsionales tienen estos problemas, entonces el fondo va hacia eso, decir, bueno, a ver, vayamos por ese lado. También te agrego, quiere hacer desaparecer el monotributo tal y como lo conocemos, quiere que haya un régimen más todos al régimen general. El tema de las privatizaciones también es porque esto, de alguna manera, está visto como que las empresas del Estado son deficitarias y la venta generaría un ingreso adicional para sostener las medidas que ellos están haciendo. Normalmente el fondo lo que pide esto porque va en línea con esto de, bueno, la sostenibilidad fiscal. Y lo de la flexibilización laboral, se sigue planteando que el problema de que no se genera empleo es por las normativas viejas que tenemos. Bueno, hay que retocarlas, sí, pero quizá no en ese sentido. Pero acá en la Argentina ya se hizo una flexibilización encubierta. Digo, con esto de permitirle a los empresarios, a sus trabajadores, meterlo como monotributista. Fue una... Sí, forma parte de la flexibilización totalmente. Pero bueno, no tiene efecto porque en la medida que crezca no va a haber contratación, lo que facilita el despido en todo caso. Y tal vez la pregunta más difícil. ¿Qué hace la gente? Ante esta situación, ¿cómo hago para que lo poco que tengo me alcance? Y normal, acá lo que queda, como siempre digo yo, bueno, compremos aquellas cosas que podamos comprar rápidamente. No me extrañaría que quizás esta semana tengamos cierta tranquilidad, pero probablemente haya algún repunte en alimentos nuevamente de lo que ya estamos viendo. No hay demasiadas alternativas más de ahorro, esto ya lo sabemos, aunque ha habido una subida de la tasa de interés. Uno cabría pensar, por cómo va funcionando el gobierno hasta ahora, que por lo menos hasta octubre el esquema del carry trade va a funcionar. Es decir, en tanto y en cuanto logren mantener el dólar dentro de las bandas, va a seguir conviniendo una estrategia en pesos más que en dólares. Pero sabemos que cuando uno se pone en peso, mira el otro día y el dólar se desbarandó. Sí. No creo que esa la idea, viene con mucho respaldo, no sabemos qué va a pasar de acá a octubre y sobre todo el escenario internacional nos ayuda demasiado con el tema de poder engrosar las reservas, que es lo que necesitamos. Tengo unos pesos, voy y me compro lo que puedo de acá a fin de mes. Sí, yo siempre digo que hay que tratar de adelantar las compras a principio de mes lo más posible siempre, aprovechar promociones, mantener el dinero en la medida de lo posible en billeteras virtuales que te den algún rendimiento. Son muy bajas, sí, pero antes que tenerlo ahí en la cuenta corriente que no te da nada, conviene hacer eso. A veces conviene la compra en un pago, adelantarla para guardar la plata en la billetera o hacer un plazo fijo y pagarla después del vencimiento. Te lo hemos charlado en otras oportunidades también. Es más o menos lo que hay. Los mayoristas suelen tener alguna posibilidad, pero bueno, eso ya requiere de movilidad. Y ojo que hay autoservicios de barrio
que tienen muy buenos precios. Yo tengo siempre, bueno, Gabriel Weidman, que lo conocen, siempre le mando una foto de un autoservicio que tiene una marca de fideo en particular, 2 tipos, que lo tiene en 1065, te diría hace 1 año y medio. Mirá vos. Camine, señora Camine. Yo el domingo fui y me compré un paquete de eso. Camine, señora Camine. Exactamente. Claudio, gracias, muy gentil como siempre. No, por favor. Claudio Coronel, analizando este momento de la economía argentina, los anuncios del presidente de la Nación y el ministro de Economía, lo que ha sido la salida del cepo y lo que puede pasar en estas horas, por estos días. Vamos a arrancar antes del cierre con las imágenes para que ustedes vayan viendo la semana política en fotos. Esto fue lo que fue ocurriendo. Bueno, esta es la foto tal vez más importante, diría yo, del peronismo de los últimos días, porque yo te fui contando lo que pasó hace un par de semanas atrás, cuando uno de los presentes ahí, bueno, está Bordet, usted lo conocerá a Bordet, como conoce Bordet, pero está Michel, que estuvo hace unos días en Gualeguay, ¿se acuerdan? Y había estado antes, creo que en Gualeguaychú. Estamos hablando de departamentos. Bueno, acá está con gran parte del peronismo, gente del Frente Internacional Federal, pero por ejemplo, está Bordet, está Giano, fue presidente de la Cámara de Diputados, está Gay, el que fue senador, está Enrique Cresto, que fue intendente, otros intendentes de la zona, en Concordia. En Concordia. De alguna manera tratando de cerrar el abanico, de juntar al peronismo y ser referente. Michel trata de posicionarse dentro del peronismo con este tipo de reuniones y de encuentros. Reuniones y encuentros. Doronsoro me apunta la gente de Ocra, que también tiene mucha movilización y armado provincial y control también territorial. Vamos a ver cuál es la próxima. Otra imagen, dale, vamos. Semana política. El gobernador. ¿Con quién? Con Ascué. Ascué, que quedó medio dolido porque no lo dejaron ser. En realidad no es que no lo dejaron ser, no podía ser candidato a la Unión Cívica Radical. Se reunió después de ese cimbronazo político personal para Ascué, volvió a reunirse después de varios días con el gobernador de la provincia, café de por medio, tratando de decir, bueno, ¿cómo seguimos ahora? Después de que vio trunca su conducción en el radicalismo. En el radicalismo va a asumir Oviedo, me dicen que para el 2 de mayo. Siguiente foto tiene que ver también con el gobernador de la provincia y con esto que hablábamos con Loréfice, porque estuvo reunido con Rosario Romero. Acá dicen que se habló de transporte. Acá me parece que está la llave para algo que yo conté en Buenas noches, que tiene que ver con la impugnación de 2 de los 3 pliegos al servicio de transporte colectivo. Atención con esto, porque la provincia ya le dio a las empresas hasta el 2027, se lo dio Troncoso, la concesión de toda el área metropolitana. Bien, siguiente foto. Y ya nos vamos despidiendo. ¿Por qué? Porque este es el hombre de la política del día. Marcelo Bisogni, ex intendente de Concepción del Uruguay, fue hasta hace unos meses, 24 meses, 20 y pico de meses, titular del IAPB, en la gestión Bordet. Y hoy acaba de confirmar el ministro Troncoso, ministro de Gobierno, que va a ser miembro de la Comisión Administradora de los Fondos Excedentes de Salto Grande, CAFEX. Marcelo Bisogni se pasó libro de pases, parece decía, un pase de primera, porque fue intendente de Concepción del Uruguay. Es más, perdió la interna con Laurito el año pasado, perdón, en el 2023, perdió la interna con Laurito, fue interna con Laurito, y perdió ex intendente 2 veces de Concepción del Uruguay, pasó a las filas del gobernador Rogelio Frigerio a Juntos por el Cambio. Mañana, el gobernador de la provincia, 9:30, conferencia de prensa. Me dicen que no es proyecto de ley, el gobierno mandó a bajar, aunque todavía está vigente, tiene para tratamiento parlamentario la reforma del Código Procesal Penal, no tiene que ver con eso. Me dicen que no sería un proyecto de ley. Hay un anuncio que tiene que ver con el tema excombatiente, pero ya lo hizo hace unos días. Hay un predio ahí en el rubro del túnel
que quieren hacer algo para los excombatientes. Puede decir algo al respecto. Pero me dicen que el gobierno va a crear una secretaría. Y cierro con esto. ¿Me falta una foto? Me falta una foto. Pará, ya voy con la foto. Pero me dicen esto. No quiero equivocarme. El gobierno va a crear una secretaría de participación y atención ciudadana. No sé si esto va a estar en el anuncio de mañana, pero me dicen que va a crear otra secretaría más el gobierno, que va a tener una coordinación de planificación, una dirección de atención pública, una coordinación de espacio de atención ciudadana y otras áreas más, varias coordinaciones más que estarían en funcionamiento próximamente. Y me falta otra foto. Poné la foto y nos vamos. Esta es la foto que me olvidaba, claro. Estación de servicio. Tenemos Conde Ramos, dirigente del peronismo, fue candidato a gobernador, ¿o no? Quinoto Vázquez quiere ser candidato, Quinoto Vázquez, que es del peronismo departamental Paraná. Y Di Palma, que es un empresario de una estación de servicio conocida acá, Alejandro Di Palma. Estuvieron tomando un café, vemos ahí la tacita de café, vemos el agua, vemos la sodita. ¿Habrá cosas detrás de todo esto? ¿Habrá una candidatura? Lo sabremos próximamente. A todos ustedes, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.